Buena tarde, buenas tardes, buen día, buenos días, allí donde estéis. Ok, bienvenidos a un nuevo Play Talks. Ya sabéis que Play Talks son charlas gratuitas que nos ayudan a tener un poco más de recursos a la hora de afrontar la vida o a la hora de acompañar a otras personas. En ningún caso son sustitutivas de un proceso terapéutico. Y hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia. Esta Play Talks viene después de que un día pidiera a través del correo que alguien me propusiera, y no recuerdo quién fue, pero me propuso ver eso que a veces se causa en los niños o causamos en los niños, esos puntos de dolor que sí o sí nos van a marcar. La teoría del apego afirma que un vínculo seguro con la madre, eh, que quiere decir que los dos seres vivos, hijo y madre, están relacionados mutuamente y que al mismo tiempo son interdependientes desde sus procesos psíquicos, y que tener un buen vínculo representa la base para ser una persona sana. El niño y la madre se comunican e interactúan físicamente, psíquicamente, continuamente desde el momento del embarazo. En un caso ideal, la madre está siempre para alimentar, atender, proteger a sus hijos de los peligros y también para ayudar a explorar el mundo. El niño, en los primeros años de su vida, en los primeros momentos que llega a la vida, depende exclusivamente de mamá, de su contacto, del alimento, de la protección y también de cómo aprender a relacionarse. El vínculo se crea a través del contacto corporal, del olor, del sabor, de la voz, de los sonidos, del contacto visual, del intercambio de los sentimientos. Generalmente la madre, la mamá, representa para ese niño que llega a la vida una persona de referencia en la que puede apoyarse y a la que de alguna forma pueda acceder cuando lo necesite, cuando sienta peligro, cuando sienta dolor, cuando necesite consuelo. Y si la madre está disponible, al final el niño va adaptándose a la vida, tomando sus propios recursos. Si mamá tiene las mejores intenciones, tiene paciencia consigo misma, tolera esa imperfección de, hostia, no sé cómo actuar, valida los avances, también valida los avances de ese niño. De alguna forma la criatura se sentirá tranquila y en un buen lugar. En cambio, si el niño o la niña se siente descuidado, criticado, rechazado por mamá o también por papá, esa parte más interna puede ser que se vuelva como agresivo, que se haga daño a sí mismo, que se aparte. Si mamá está disponible y ve que el niño llora, pues puede preguntarle, ¿estás cansado? ¿Sientes miedo? ¿Te duele algo? Entonces, de alguna forma ese niño va aprendiendo a relacionarse con esos aspectos interiores, con aquello que le ocurre, con esos estados interiores. Y también es capaz de diferenciar si llora porque está cansado, porque quiere dormir, porque tiene miedo. Y esta forma de comunicarse, este vínculo, esta relación, si en algún momento la madre no está equilibrada, no está presente, pues va a afectar a esta criatura sí o sí. Si no conecta con ese lloro, siente que no tiene recursos, el niño puede llegar a sentir que hay algo que no está bien en él o en ella, ya que la persona de quien depende no encuentra la solución, no encuentra lo que le ocurre. El niño debe encontrar un equilibrio entre la simbiosis con mamá y también las necesidades de autonomía para crear su propia identidad, ya que sin esas necesidades, sin esa autonomía, es imposible de que el niño se desarrolle. Y en algún momento debe soltar a la madre, porque si no, de alguna forma
se vuelve un individuo independiente, perdón, dependiente. Autonomía significa que puede hacer algo por sí mismo, que tiene sus propias percepciones, que experimente sus sentimientos, que desarrolle sus pensamientos, que exprese sus voluntades y que de alguna forma lo transforme en acto, actúe. Cuanto más seguro se sienta un niño junto a mamá, más se amplía su radio de acción y más curioso se vuelve sobre lo que pasa a su alrededor a través de ese desarrollo sano de sentir, pensar, actuar. Y cuando alguien es autónomo, pues no se esconde detrás de opiniones de grupos, no evita delegar la responsabilidad en los otros, se hace cargo de sí mismo. Estamos hablando de esa simbiosis con mamá. Para la madre, perdón, para el niño, mamá es la persona más importante del mundo. En cambio, cuando es una persona adulta, esto ya no debe ser así. Si hay alguien que está muy conectado, que aún siente que mamá es lo más importante, pues seguramente aún no ha hecho ese proceso de individuación. Si una persona adulta pone a otras personas en el centro de su vida en lugar de ponerse a sí misma, tendrá unas consecuencias seguramente a corto o largo plazo que le van a afectar. Puede ser que se vuelva dependiente de estas personas a quien pone el foco, se quiera adaptar a sus necesidades, a sus expectativas, y esto hace que ponga mucha presión sobre sí misma, sobre la otra persona, olvidándose de sus propias necesidades, olvidándose de sus capacidades y también, recordad, olvidándose de responsabilizarse de su vida. Ya sabéis, cuando me habéis escuchado anteriormente, que la diferencia entre un niño y un adulto es que el niño depende de los adultos y el adulto depende de sí mismo y se hace responsable de sus decisiones, de sus tomas de acción. No puede delegar lo que va a hacer en papá, en mamá, en la pareja o en otros adultos o incluso en los hijos. Ni padres, ni parejas, ni hermanos deben estar en el centro de la vida de una persona, ya que en el caso de que si nuestros hijos se convierten en nuestro foco, en nuestro centro de atención, en nuestra vida, de alguna forma les estamos cargando una carga bastante importante. Ya sabéis que hay personas que de alguna forma llegaron a la vida para hacer felices a papá y a mamá. Y esto, cuando eres adulto, es una carga muy importante. En cambio, si esos niños sienten que los padres se cuidan a sí mismos, se hacen responsables de lo suyo, toman decisiones, los niños sienten que tienen el apoyo que necesitan. Hemos dicho que iríamos hablando sobre las heridas invisibles y vamos a explicar, supongo que ya imagináis, ¿no? Pero cuando un niño se cae y se hace una herida, ya sea en la rodilla, en el codo, en la cara, el cuerpo reacciona para crear unas defensas, una cicatrización, para poder curar esa herida. Porque si no, se puede llegar a infectar y causar un dolor mayor. Cuando esa herida no tiene una cicatriz visible, cuando esa herida es un impacto emocional que causa un dolor interno, que el niño o la niña no sea consciente de lo que está pasando en su cuerpo, esa emoción se queda en lo más profundo y cuando se repite una y otra vez esa herida, se repite esa herida emocional, ese impacto, va dejando una impronta que en algún momento puede causar una reacción difícil de entender. Y además, esta reacción difícil de entender muchas veces se complica cuando estamos en una etapa adulta, que de golpe y porrazo pues actuamos, explotamos, tenemos reacciones que a priori no sabemos por qué son. Pero claro,
Cuando en la infancia no ha habido un cuidado, una reparación, en esta herida emocional se va quedando lo más profundo de la psique y de esa alma del niño que irá creciendo y que algún día se convertirá en adulto. Si ahora pensamos en los padres, en nuestros padres, o nosotros como padres, quizás esa herida que se causa al niño o a la niña, cada padre o cada madre lo haga por algún motivo, tenga una razón de actuar. Quizás sea porque los padres no pudieron dar más amor, porque no lo habían recibido, no pudieron dar más palabras bonitas, porque no las recibieron, no pudieron dar más presencia, porque ellos tampoco hubieran tenido esa presencia. Y puede ser que también esas reacciones puedan ser porque vivieron también alguna situación muy traumática. Entonces debemos tener en cuenta que si lo miramos desde una perspectiva, ver qué ocurrió sistémicamente, quizás nos pueda dar una pista de por qué mamá y papá actuaron así. Y si vemos qué ha pasado en nosotros, pues podemos comprender por qué alguna vez hemos actuado de esta forma, causando heridas a nuestros hijos. Si hablamos de la infancia, es una etapa muy idealizada, parece que es una etapa sin problemas y realmente no es así. De hecho, en esta etapa, en la infancia, los niños no tienen los suficientes recursos para enfrentarse a situaciones que pueden ser muy complejas y que también sabéis que de alguna forma un grito para nosotros puede sentir un tono de voz más alto, para un niño puede ser una gran explosión. Y al igual que en la infancia, también ocurre que en la adolescencia es otra etapa crítica en cualquier persona. Las dos son periodos en que se forman las bases emocionales, las bases cognitivas, sociales, que irán durando toda la etapa adulta y según la vivencia que se ha tenido en estas etapas, se puede convertir en experiencias dolorosas y angustiantes. De los 6 a los 11 años hay una fase importante en el desarrollo del niño. La familia es un pilar fundamental para para sentir la protección, para aprender, para socializar. Pero también puede ser una fuente de estrés. Si en casa hay desorden, hay conflictos, pues en lugar de ser ese pilar para el desarrollo del niño o la niña, pues se va a convertir en un sitio poco seguro. Y ese momento es cuando pueden causar esas heridas invisibles. Si hay una respuesta de apoyo por parte de los familiares, el niño o la niña sentirá que está en un entorno seguro. Mientras que si hay una minimización o una negación de lo que está pasando, por lo contrario, sentirá ese niño que está en un lugar, en un entorno poco seguro, y esto va a quedar como una memoria. Y al final lo más importante es la parte de la autoestima, del amor propio, ese amor que tenemos hacia nosotros mismos y también cómo nos relacionamos con los demás. Si hay una buena autoestima, si hay un buen amor propio, es más fácil que también se puedan conseguir mejores resultados, conseguir retos. En cambio, si hay una baja autoestima, si hay una desvalorización, todo será más complicado. Y desvalorizar, ya sabéis, que es quitar valor a lo que el niño siente, lo que el niño opina, lo que el niño va aprendiendo. Y cuando se quita ese valor, se quita mucha fuerza. Y ahí entramos en hablar un poco del trauma, de experiencias traumáticas. Y podríamos decir que empieza con una situación en que puede ser una gran amenaza para la vida, para la salud física, para la integridad psíquica. Y las personas entramos en trauma cuando sentimos que todos los mecanismos y estrategias para protegernos de esa situación, de ese momento de estrés, fallan. Y en la función de escapar de la situación, de huir de la situación, aumenta esta situación de estrés o de bloqueo. Y entramos en un estado de conflicto interno que también nos lleva a un callejón sin salida
y teniendo en cuenta que hay situaciones que todas las personas se pueden vivir de forma distinta, que para unos haya un hecho que puede ser traumatizante, en cambio para otros no tiene por qué serlo. Y cuando hablamos de un trauma, muchas veces pensamos en un impacto muy fuerte, en una situación fuerte, desagradable. Aunque también el trauma es cuando hay un acontecimiento que va repitiéndose de una forma que va produciendo un efecto negativo durante mucho tiempo en la persona. Incluso aquellos momentos en que ese niño recibió críticas sobre cómo era, sobre cómo se comportaba, por parte de los padres, cuidadores, maestros, otros niños, cuando en lugar de validar los éxitos, los logros, pues de alguna forma lo que se hacía era marcar los errores, cuando de alguna forma no se valoraba, no se había esa valorización, cuando ese niño sintió ese abandono, esa invisibilidad. Y ahí nos lleva un poquito a esas heridas, hablaré de 8, y la primera pues sería la de humillación, y voy a cambiar porque he puesto aquí unos muñequitos. Ya sabéis que me gusta con los muñecos. Vale, en este caso, aquí podríamos ver de alguna forma esa herida de humillación cuando se repiten como mensajes de eres tonto, eres torpe, siempre la cagas, mira que eres mal haciendo esto. De alguna forma, aquí se va produciendo esta parte de humillación, y en un niño humillado por las figuras que le deben dar más seguridad, que de alguna forma le están recriminando todo aquello que no está haciendo bien, en lugar de decirle lo que sí está haciendo bien, aparece una falta de confianza en sí mismo. Y cuando se convierte en una persona adulta, seguramente puede sentir inferioridad respecto a otras personas, o lo que puede hacer es repetir ese patrón y humillará a otras personas con un punto de prepotencia o tiranía para tapar su baja autoestima. Otra herida, voy a cambiar otra vez, un momentito, a ver, aquí. Voy a ir cambiando para que se vea. Aquí tendríamos otra herida. Esta herida sería la de abandono, cuando de alguna forma aquí no se ve claramente, aunque están separados, ¿no? Porque el abandono también podría ser pues que se haya ido mamá de alguna forma o papá. En este caso, en este abandono hay una ausencia física o emocional de los cuidadores, de los padres, o un abandono real en esta etapa de la infancia. Situaciones en que mamá o papá no estén disponibles. O, por ejemplo, casos como que se olviden del niño en la escuela, que sea como algo evidente que se olvide del niño en la escuela. Ahí veo una persona que está diciendo que sí, porque entiendo que ha visto estos casos. Entiendo que también, igual te ha pasado, pero has visto estos casos. O que no atienden las necesidades básicas de los niños, como el acto de respirar, que le ahoguen o que le quiten el beber, el comer, el dormir, que no le limpien, no se ocupen de las necesidades de orinar, de defecar, de esa falta de cuidado de cuando siente dolor, del calor. Ahí de alguna forma ese niño puede sentir esa herida de abandono. Y cuando la persona es adulta, pues puede ser que sienta un vacío importante, miedos, y que tenga que buscar un exceso de contacto físico con otras personas, una fusión, o por lo contrario, lo que puede hacer es rechazar el cariño y ese contacto físico, o buscar situaciones de riesgo para, ya que nadie se acuerda de mí, pues si me pasa algo, pues nadie se va a dar cuenta.
Ahora pasaríamos a otra que sería la de injusticia. Voy a cambiar la cámara otra vez. A ver dónde está. Esta sería la de injusticia. ¿Vale? Aquí tenemos una imagen. Y la injusticia sería, debemos tener en cuenta que depende de la edad, se puede vivir de una forma u otra. Si esa injusticia es la primera etapa de los 3, 5 añitos, puede ser que no se tenga en cuenta cuáles son sus necesidades o sus apetencias o lo que el niño de alguna forma cree que en ese momento necesitaría, puede sentir esa injusticia. Pero si vamos un poquito más adelante, aquí también se puede pasar en esta etapa, pero a veces ocurre cuando los niños son un poco más grandes, 7, 8 años, ocurre que los padres, si hay 2 hijos y los dos hacen un acto X, pues uno de ellos se lleve todo el castigo, se lleve esa exigencia, esa rectitud muy fuerte por parte de los progenitores, y también puede sentir que uno de los hermanos es preferido antes que él o que ella. Entonces ahí puede vivir esta injusticia a este niño, y de alguna forma, cuando la persona es adulta, lo que puede ser es que se vuelva autoritario, rígido, perfeccionista, exigente, y que tenga poco sentido del humor consigo mismo y con otras personas. Y aquí, vale, voy a cambiar otra vez. A ver, un momentito. Aquí, a ver si se ve bien. Aquí se ve un poquito mejor, ¿habéis visto? Ahí, ahí. Ahí se ve bien la imagen. En este caso, esta sería una traición. Y la traición es muy dolorosa para el niño o la niña. En el momento en que papá o mamá o los adultos prometen algo, a veces se promete algo sin dar la menor importancia y después no se cumple. Entonces, este niño o esta niña siente mucha traición, siente que no puede confiar en los padres ya que le han engañado o le han defraudado. Por ejemplo, a veces puede ocurrir una frase que es siempre vamos a estar juntos. Y a partir de decir esta frase, pues ya sabéis que a veces las relaciones entre los padres se rompen. Entonces, ese niño puede sentir que ahí ha sido traicionado. O también en situaciones de, por ejemplo, cuando hay padres separados, imaginaros que un padre, una madre, un cuidador tiene que ocuparse del niño y dice, sí, estaremos juntos, o te vendré a buscar para pasar el fin de semana, y nunca van a buscarle. De alguna forma, este niño va a sentir que no se puede confiar en los adultos. El niño necesita sentir que sus padres cumplen las promesas. Y si siente que no puede confiar, no podrá confiar en nadie. Y cuando sea adulto, pues ya sabéis que se volverá una persona controladora, que no deja nada a la improvisación y que tampoco es capaz de delegar responsabilidades en otras personas. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bien, pues ahora voy a cambiar un momentito, voy a cambiar esta imagen, ya está. Y ahora voy a poner otra imagen aquí. Cosas del directo. Vale. A ver un momentito. Voy a ver cómo se ve esta imagen ahora. Voy cambiado. Un segundo. Aquí. Vale. Ok. Ahora se ve bien. Estamos aquí. Vale. Sí. Es esta de aquí. Bien. En esta imagen lo que podemos ver aquí, de alguna forma, sería un rechazo. El niño, cuando siente el rechazo de los padres, lo vive igual que una humillación, destroza la autoestima. Cuando
un padre o una madre le dice al hijo, a esta criaturita, no eres lo que yo esperaba, no me gusta como eres un estorbo, o frases como ojalá te hubiese abortado. De alguna forma, el niño lo que va a sentir es un gran rechazo por parte de esas personas adultas. Y cuando sea adulto, le va a causar dificultades tener relaciones personales, ya que lo que va a sentir es que es una persona inadecuada donde se encuentre. También le costará expresar emociones y es posible que de alguna forma busque la soledad, porque así nadie me rechaza. Otra herida sería, vuelvo a cambiar, a ver, aquí. Esta de aquí. Esta sería una invalidación, ¿vale? Es cuando se anulan las emociones del niño o de la niña. Frases como no te quejes, no llores por tonterías, eso no duele, no te enfades. Estas frases hacen mucho daño a esta criatura, anulan la gestión de las emociones. De alguna forma, al haber esta anulación de las emociones, no sabrá cómo gestionar, no sabrá qué le está pasando. Y posiblemente cuando sea una persona adulta, sea muy racional, muy fría, o por lo contrario, sea alguien con mucha impulsividad. También en esa impulsividad con una dificultad de dominar lo que le ocurre y cómo gestiona las situaciones de enfado, de miedo, de euforia. Y vamos a por otra. Estoy convencido que lo que os estoy diciendo resuena prácticamente, tanto como recibido como dado, porque es muy habitual, o sea, forma parte. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ver qué nos ocurre. Este también es interesante, tal como está la imagen de los muñecos. Y en este caso, esta imagen, aquí lo que podemos ver sería una herida de invisibilidad. Fijaros que en este caso el niño es invisible. Sería cuando los padres, los progenitores, no dan suficiente cariño a ese hijo. Están sin estar, no lo ven, ¿vale? No es que lo rechacen, no es que lo abandonen, es que no lo ven. No hay humillación, simplemente no lo ven. Incluso puede ocurrir en esta herida aquellas frases que sería cuando los padres o los adultos hablan de esa criatura como si no estuviera. Este niño lo que tendría que hacer es, o quizás no sé lo que quiere realmente, en lugar de preguntarle, es como si hablásemos en tercera persona. Esto también nos ocurre también cuando hablamos de personas mayores que están al lado o que personas con trastornos mentales que tienen alguna enfermedad como el Alzheimer, a veces hablamos como si no estuviera allí. Entonces, de alguna forma también es una parte de invisibilizarle, ¿no? De alguna forma esta criatura que estaba aquí, que está invisible, que por cierto le voy a dar un lugar, voy a colocar una criatura después de que se entienda, que sea pequeñita. Ahora ya hemos hecho visible a esta criatura, ¿vale? Lo que va a pasar es que en la etapa adulta, vuelvo a cambiar aquí, vuelvo a cambiar, en la etapa adulta se comportará como un camaleón y lo que hará es adaptarse constantemente a los deseos, a las expectativas de otras personas, buscando visibilidad, buscando aceptación. Y de alguna forma, esta herida nos lleva a una herida de rechazo y sentir que no somos suficientes, hagamos lo que hagamos. Nunca se nos verá y nunca se nos reconocerá.
Eh, hablando de este reconocimiento, de no se nos verá, de esta invisibilidad, de pasar a un siguiente término. Este fin de semana hemos hecho el módulo de narrativa aquí en la Seu d'Urgell. Este fin de semana, el próximo, lo haremos en Barcelona y a final de mes lo haremos en Pamplona. Y me gusta explicar esta herida de invisibilidad. Es cuando alguien explica una historia que tiene que ver consigo misma y el protagonista o la protagonista es otra persona. De alguna forma, en ese relato, la persona que debería ser la protagonista, que generalmente es la que está en consulta, no aparece o tiene un papel secundario. Esto es un poco para entender esta invisibilidad. Y la última herida de que vamos a hablar es esta. Voy a volver a cambiar aquí. Un momentito. Es esta. Y esta sería una herida de exigencia. Cuando los padres exigen a los niños responsabilidades que corresponden a una persona adulta, en lugar de a un niño. Es cuando esta niña trabaja desde muy pequeña, cuando debe cuidar de sus hermanos como si fuera mamá o papá. Cuando el niño o la niña tiene que sacar muy buenas notas, cuando tiene que saberlo todo de buenas a primeras. En este caso, cuando la persona sea adulta, se dará cuenta que no tuvo infancia, que tuvo que madurar antes de tiempo, que le quitaron esa infancia. Y en el fondo puede sentir frustración, desilusión por la vida y con falta de confianza en sí mismos. Cuando hacemos formación con muñecos, ya sabéis que cuando una muestra es cuando la persona le pides que escoja a su figura como de cuando era niño o niña y escoge la figura adulta. Ahí lo que se ve es que esa niña tuvo que hacerse adulta antes de tiempo. Entonces, si somos padres y estamos en la crianza de nuestros hijos, es importante tener en cuenta la fuerza de las palabras, la fuerza de los hechos, para evitar esas heridas. Si por otro lado somos adultos y hemos recibido esas heridas en la infancia, lo único que nos queda es cuidarnos, mirarnos con amor, darnos cuenta que si seguimos abriendo esas heridas con ciertos comportamientos, no nos van a llegar a un buen puerto. Y que ahora es nuestra responsabilidad ocuparnos de sanar esas heridas. No podemos pedir a esas personas que en la infancia nos causaron ese dolor que nos lo reparen, porque no nos va a servir. Porque ahora solo nos toca a nosotros ocuparnos. Por ello, lo más importante es hacerse responsable de uno mismo, de una misma, de la forma de pensar, de las emociones, de cómo percibimos al mundo y de salir de ese estado de víctima y saber que soy la persona más importante de mi vida. Cuando somos capaces de ver que somos la prioridad, cuando comprendes que lo que hemos vivido ha servido para algo, que nos llega para mostrar algo, porque esas heridas nos hacen quienes somos y muchas veces se convierten en dones cuando somos capaces de mirarlas con respeto y con amor. Y también poder ver que nuestros padres vivieron lo mismo y que quizás nosotros estamos viviendo un momento en que somos más conscientes de ello. Y también, si eres papá o mamá, recuerda que cada vez que intentas hacerlo mejor que ese padre o que esa madre, es posible que esté repitiendo ese mismo modelo. Creo que sería un poco el proceso, lo que os quería explicar hoy sobre esas heridas. Todas esas heridas afectan al adulto emocionalmente, pero también pueden ser físicas. Sí, por supuesto, también hay heridas físicas, ¿vale? El sobrepeso relacionado con el abandono, sí. Y se puede trabajar
ese sobrepeso, debemos tener en cuenta que ese sobrepeso o cuando hay una falta de peso tiene que ver muchas veces con mamá, con la dificultad de tomar a la madre. Entonces se tendría que trabajar desde aquí qué pasó en la infancia para que de alguna forma la persona no tome a la madre o la tome en exceso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a ver si había preguntas por aquí. Pam, 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 pam. Todos pasamos por diferentes estados, por supuesto, todos pasamos por allí, todos hemos vivido, pero habrá algunas que seguramente nos estén marcando un poquito más. Y puede ser que esas heridas invisibles, pues las tengamos como latentes y como si fuera un volcán de tanto en tanto aparecen. Si pasa muy de tanto en tanto, pues tenemos como más recursos para poderlo gestionar. Patricia, Me gusta esa frase que pones tomar en exceso a mamá. ¿Qué sería tomar en exceso a mamá? Que es como una persona muy fuerte en nuestra vida y que no podemos soltarla. podría ser, sí, 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 Ok. sí. En ese me la tengo que tragar porque no la puedo digerir, podría ser un exceso, sí. Gracias. María Luz, Hola, buena tarde. Buena tarde. Acá estamos. Qué bueno. Quisiera saber qué opinas tú de lo que es trauma en sí, porque tengo como una dualidad según mi sentir o de lo que veo, que no todas las personas tenemos que tener un trauma, ¿no? Dependiendo cómo se defina cada persona. Me refiero a que puede ser un trauma como versus un conflicto que no se ha podido sanar, subsanar desde pequeño. Entonces, tengo esa dualidad de lo que es realmente, si todas las personas tenemos trauma o no todas, dependiendo lo que hayan vivido según su experiencia, ¿no? Con quienes lo criaron. yo entiendo que habrá personas que no tienen traumas. Perfecto, perfecto. Yo entiendo que habrá personas que no necesitan hacer proceso terapéutico. Yo entiendo que hay personas que asumen la vida tal y como es. Es. Es así. Hay personas que viven con lo que hay. Esto me ha tocado, lo vivo así, lo gestiono de la mejor manera posible y quizás no tengan ningún trauma. Ya está. Pero al final, cuando hablamos recordad, no es que tengas que tener una cosa muy, muy grande, puede ser esos impactos Ajá. emocionales. ¿De acuerdo? Sí, Gracias, sí. María Y Luz. lo que pasa que, perdón, el otro día fue que estaba conversando con una amiga y hablamos justamente del trauma. Entonces les puse yo que para mí no eran todas las personas con un trauma, porque ahora en este periodo se habla mucho de que el trauma es como que ha entrado muy vigente en el tema trauma. Entonces ella me exponía que para ella todos teníamos trauma. Entonces quería saber desde tu punto de vista si yo estaba muy alejada de lo que sentía. Lo que pasa es que todos tenemos heridas, eso es otro tema. ¿De acuerdo? Totalmente. Ya está. Sí, sí, de acuerdo. Y de aquí, yo entiendo que habrá personas que viven con lo que hay y lo viven dignamente y tranquilamente. Ya está. Exacto, exacto. Gracias. 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 Leire, Hola, buenas. Mira, quería preguntar, porque bueno, yo sigo un poco esta sesión porque pues soy terapeuta y es verdad que tampoco llevo mucho tiempo, entonces sí que el otro día con una persona en terapia, bueno, pues habló, ¿no? De cómo había reaccionado ella ante algo, bueno, en su vida adulta y hablamos pues de que seguro se había conectado con ese rechazo, ¿no? Y ella me comentó pues que de pequeña se sentía rechazada, pues eran muchos hermanos y bueno, una madre muy poco cariñosa y bueno, rechazada. Entonces sí que quería preguntar un poco cuál sería el trabajo, o sea, porque solo con la narrativa eso se cura, entiendo que no. Entonces,
un Claro, poco... yo lo que enseño cuando trabajamos con muñecos, lo que enseño en la formación, Estoy apuntada a la de Pamplona, así que estás ahí, apuntada en la sí, Pamplona. Ahí, ahí me... ahí, ahí supongo harán movimientos con la narrativa, ¿vale, Leire? Entonces, al margen de esto, en la formación online, la presencial, hay un módulo tiene que ver con el niño y la niña. Entonces ahí vamos a ver un poco las heridas y lo más importante en este proceso, al menos cuando trabajamos desde esta mirada, es que nosotros vayamos a mirar a ese niño y le demos lo que podemos darle en este momento, o sea, una mirada de dignidad al niño o la niña. Ahí hay un cambio de narrativa. ¿Por qué lo digo esto? Porque como he comentado antes, muchas veces culpamos a mamá y papá que nos hicieron estas heridas, pero es que nosotros hacemos exactamente lo mismo con nosotros mismos. O sea, seguimos castigándonos, seguimos humillándonos, seguimos abandonándonos, ¿sí? Y cuando hay ese movimiento de conexión con ese niño o esa niña que fuimos, muchas veces hay un gran rechazo. Esto se ve mucho en trabajo con muñecos. Hay un gran rechazo. Entonces, claro, el proceso es el proceso de darte cuenta, de recolocar y ese cambio de narrativa. Pero el cambio de narrativa en Pamplona lo que veremos sería más desde las metáforas, desde las historias, pero el cambio de narrativa es empezar a validarnos, empezar a reconocernos. ¿Me explico? Cambiar el no puedo con ahora mismo tengo una dificultad para conseguirlo. ¿Me explico? Esto es un cambio de narrativa. Entonces aquí hay diferentes aspectos que pueden ayudar a que esto cambie y la herida disminuya. ¿Vale? Lo que debemos tener en cuenta es que es posible que estas heridas nos acompañen de por vida. Es así. Ahora Sí, bien, pero bueno, cómo lo perdón. vivimos, cómo nos relacionamos, es otra historia. Sería esto. ¿Qué ibas a decir, Leire? No, que muchas veces el hacerte consciente de dónde te vienen esas cosas, ¿no? Pues ya hace que, pues cuando se te vaya a encender esa tecla que te conecta, pues la puedas manejar de otra manera, ¿no? O sea, O entiendo. sea, ser consciente de dónde viene y después qué haces con ello. Porque puedes decir, bueno, ya lo sé de dónde viene, yo soy así, claro, y te quedas así y no. Entonces, ¿qué haces con ello? ¿Qué movimiento haces? ¿Te sirve? Mucho, gracias. Gracias a ti, Leire. Laura, ¿ibas a participar? Sí, ¿se oye? Sí. Bueno, mira, yo creo que en un momento dado, pues hemos sufrido alguna u otra herida. Lo importante, no sé, o sea, la herida es por la acción de los maestros, los papás, etcétera, o a veces nosotros, ¿no? Cuando nos agredimos a nosotros mismos, por ejemplo, los niños que se cortan, ¿no? Pero yo creo que es importante recordar que todo lo que nos ha pasado son recuerdos, pero para superar esas heridas es aprender a ver, o tú puedes decir la herida ya está, ¿cómo es una palabra muy bonita? Permíteme, es una reparación. Entonces, hay algunas heridas que se van reparando solas, como las heridas del cuerpo, ¿no? Y eso pienso que se llama resiliencia. Sí. ¿Sí? Se van reparando solas. Y yo creo que, pues, del 1 al 10, cuando piensas en eso, ¿qué tanto te afecta, no? Porque dicen, no, pues ya no, ya pasó. Ah, bueno, entonces herida reparada. Pero si todavía me siento mal, ah, bueno, pues está la herida abierta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, supongo que con la terapia esta de los muñecos, es, como tú decías hace unos momentos, bueno, si fue el abandono, pues es el yo hablándole al yo chiquito, ¿no? Si se puede hacer, Sí, claro. ¿sí? Sí, sí. O sea, te abandonaron, pero tú nunca, yo nunca te voy a abandonar, siempre Claro, voy a... pero fíjate que yo nunca te voy a abandonar, es otra promesa que si en algún Ajá, momento te olvidas de él o de ella, sí, entonces hay una traición. Entonces, claro, el movimiento es, hasta ahora me he olvidado de ti, por ejemplo, a veces también ha pasado esto, me he olvidado de ti, ahora te tengo más presente, te voy a dar el lugar y ahí es un trabajo de estar continuamente y seguramente te olvides de esa niña o de ese niño interno.
pero que si eres más presente, es como hay esa reparación, como estás tú diciendo. ¿De Ujú, acuerdo? ujú. Gracias. Nos veremos en Tlalnepantla contigo, ¿eh, Laura? Qué bien. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Ajá. Gaby pregunta, con el tema del sobrepeso en una terapia, ¿se le puede pedir, a ver un momentito, se le puede poner rostro a elegir un muñeco que signifique el sobrepeso y colocarlo a la par de la madre y avanzar para poder sanar? No, se puede escoger una figura que represente el sobrepeso, sí, es un buen recurso, pero no se pone en la par. Se le pide a la persona que coloque la figura para ella, para mamá y para el sobrepeso donde sienta y a partir de ahí vamos viendo qué movimiento se puede hacer. Creo que Gaby nos vamos a ver también creo que eres tú, que nos vamos a ver en Guatemala en julio. Y entonces ya lo irás viendo en presencial, ¿vale? Roxana dice desde Guatemala, ¿los mismos pacientes pueden mover los muñecos después de hacer el insight? Roxana, la persona solo puede mover su figura, no puede mover las otras figuras. ¿De acuerdo? Y si no te has apuntado al intensivo, yo te recomiendo que si estás en Guatemala, te pongas en contacto conmigo para estar los 3 días, no, perdón, 4 días en julio, ¿vale? Sonia Polido me dice, please, en mayúscula, please, bien. ¿Qué tipos de muñecos usas tú? Yo uso Playmobil. Yo generalmente uso Playmobil, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar otros muñecos. Hay personas que utilizan figuras de madera, pero yo utilizo Playmobil porque me gustan por lo que muestran simbólicamente, ¿de acuerdo? Muy bien. María Luz, ¿quieres decir algo? La última. Venga, dale. Con el tema de, con el tema, siguiendo con tu tema de hoy, ¿no? Y que lamentablemente cada vez se ve más en pequeños y en adolescentes, el tema de las heridas, físicas también, ¿no? Con esto de los cortes y todo. También, sí, también. Es muy triste, pero bueno, es lo que hay en este momento. Hablando de cuando se habla mal a los pequeños, ¿ya? Todo lo que dijiste anteriormente. Sin embargo, también eh, que me hago cargo de eso, que lo que me tocó a mí pasarlo con mi hija, demasiada protección y poner límites, porque una cosa era mucha protección y poner límites. Eso hace posiblemente, como que quiero entenderlo, que a la pequeña, que fue mi hija cuando fue, se le hizo como un encontrón de mucho cariño, pero a la vez me pone límite, o es todo un conjunto según tu entender. Sí, claro. Por un lado, puede ser que haya mucha sobreprotección y al mismo tiempo una barrera. Entonces ahí seguramente ella puede sentir un apego ambivalente, seguramente contigo. Ya está. ¿De acuerdo? Ajá. Claro, porque se repite mucho cuando hay hijos únicos que las mamás tendemos a proteger, no solamente en mi caso, ¿no? Sino que muchos, porque Así. también se hace daño de esa manera, Sí, y señor. mucho. Bueno, Gracias, María Luz. gracias a ti. Eh, Dos con respuestas y vamos cerrando. Me preguntan cuándo haré constelaciones en Barcelona. Ahora mismo la agenda la tengo muy apretada. Es verdad que el año pasado estuve dando una vez al mes en Barcelona y en mi pueblo, aquí en la Seu d'Urgell, taller de constelaciones, pero ahora mismo, como estoy dando diferentes formaciones, lo tengo bastante apretado, pero a ver si no es esta temporada, a ver si la próxima temporada sigo dando talleres de constelaciones. Recordad que si alguien quiere hacer sesiones individuales, sí que estoy dando, pero lo que es talleres de momento no. ¿Vale, Cristina? Gracias. Y Mireille me pregunta, buenas tardes desde México. Tengo un paciente con quien he trabajado con muñecos. Él ha logrado hacerse consciente de su historia desde niño y de sus patrones que se repiten hoy en día en las relaciones. ¿Cómo puedo ayudar a romper con el hábito? Primer movimiento, que reconozca el hábito. Ese es el primer movimiento, el reconocer lo que es, le va a ayudar, porque si lo que hacemos es rechazar ese comportamiento, coge más fuerza. Entonces, lo primero es esto lo que me pasa, y a partir de aquí, si trabajas con muñecos, tendrás que ver de dónde viene ese patrón de repetición de patrones, ¿vale? Si estás en México, donde estás, pero también te propongo que te apuntes
al intensivo de México 8, 9 y 10 de agosto en Tlalnepantla, Mireia, porque vas a aprender muchísimo. En 3 días vas a aprender mucho. Dime. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, un placer. ¿Te ha ayudado, ¿Sí? Sí. Muy bien, pues vamos cerrando. Os invito a que todos los que estáis aquí, que sois muchísimos, gracias por estar aquí, tanto en Zoom como en Instagram, que aprovechéis las formaciones que propongo con muñecos, ya sean en online o en presencial. Recordad, el 29 y 30 en Pamplona, quedan muy poquitas plazas, no sé si queda una o dos. Después está el intensivo de Semana Santa en Barcelona, 4 días. 4 días en Guatemala en julio, 3 días en Tlalnepantla en agosto. Tenéis en el chat ahí los enlaces, tenéis mi teléfono, busca Mireia, busca ahí, y si no, os ponéis en contacto conmigo a través del WhatsApp. Más 34 664 27 11 06. Lo apunto aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya servido. Espero que sigamos creciendo y si la vida lo permite, que espero que sí, nos vemos en 15 días. Nos vemos, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Adeu.